8 de la mañana con 17 minutos y tenemos invitado especial en el estudio. Se trata del doctor Eduardo Tapia Alcalá. Él es coordinador hospitalario de donación y procuración de órganos y tejidos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias Andrea, gracias Iván. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar justamente de la donación de órganos y tejidos y esta cultura de donación que hace mucha falta. Pero antes, doctor, le invitamos a ver la siguiente información. De acuerdo, gracias. Bueno, pues justamente vamos a platicar de este sentido, de la donación de órganos que, pues sí, ya desde hace tiempo comenzó justamente esta cultura que todavía no tiene esa repercusión en la sociedad, doctor, todavía no permea del todo. Hace falta todavía más, Iván, es muy importante destacar que, bueno, los esfuerzos están ahí, pero se debe de hacer mucho más, todavía generar tanto en la sociedad como en lo mismo personal médico u hospitalario en ese aspecto, el apoyo a este fomento de la cultura. Sí, vemos que cada vez las listas van muy por encima, o sea, los pacientes que necesitan de un trasplante, ya sea de órganos o tejidos, pues van cada vez aumentando más y las donaciones no han sido las suficientes para batir esta lista. Doctor, ¿en qué se tendría que trabajar más? ¿En la donación voluntaria cuando una persona está viva o en la donación de órganos cuando la persona ya fallece y la familia es quien se encarga de hacer los trámites? No, definitivamente la donación cadavérica, lo que se debe de dar prioridad, sí, es lo que siempre nosotros mencionamos más, el fomento de la cultura es eso, una vez que una persona ya ha fallecido, que haya expresado su voluntad en vida, de esta manera los familiares van a estar conscientes de cuál era su deseo, su anhelo al momento de su fallecimiento, para que la familia diga sí a la donación. Sí, actualmente es solamente, y todavía está por la ley así, que debe de la familia dar la última palabra. Okay. Evidentemente existe un dogma, una situación pues, de creencia, hasta inclusive religiosa en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando alguien fallece por una enfermedad, por decir cáncer? ¿Hay la posibilidad de que realmente existan órganos que puedan ser donados? Existen criterios de exclusión tanto absolutos como relativos. Okay. En cada caso, cuando una persona fallece, digo, mi caso o mi puesto es literalmente identificar los potenciales donantes, aquellos pacientes, personas que están dentro de un hospital con un diagnóstico de muerte encefálica. Sí, es importante aclararlo, muchos desconocen este término médico, sí, que se requiere de eso. Es un diagnóstico que se realiza dentro de un hospital, que muerte encefálica significa igual a fallecimiento, a una muerte, y de esta forma, entonces cuando uno detecta que tiene un cáncer, por ejemplo, activo, se descarta. Cuando son, por ejemplo, algunos tipos de cánceres en el cerebro, pues también hay una escala en todo eso que se evalúa cada caso en particular. Correcto, entonces son particulares los casos, se tienen que analizar. Correcto, sí, individualmente, cada caso, inclusive edades, todo eso, se valora y se evalúa si los órganos son viables y si no hay un riesgo que se vaya a contagiar en ese aspecto, se procede. Hay de repente muchos pacientes, niños, adolescentes, que regularmente ellos también necesitan donación. A lo mejor no es el grueso de la población, pero también hay un sector de la población que lo necesita, que lo requiere. ¿Un adulto le puede donar y ser compatible con un niño? Sí y no, o sea, porque todo depende, también hay criterios de asignación, se llaman, ¿sí? Y uno de ellos es peso y talla. O sea, el corazón, por así decirlo, de un adulto o de un servidor no va a caber en un bebé. O sea, son cuestiones que también todo eso son criterios de asignación, pero sí definitivamente la ley establece que se le dé prioridad cuando es un donante pediátrico, o sea, fallecido con el consentimiento de los padres, sí obviamente sean los beneficiados estos pacientes pediátricos, o sea, los que están en espera. ¿Qué pasa entonces con la licencia de conducir donde expresamente pues se menciona que se quiere donar? ¿Es suficiente esto para poder ser un donante de órganos, doctor, o hay que realmente hacer otro trámite? Y legalmente no es suficiente, o sea, es cuando ponemos en nuestra licencia o nos preguntan cuando vamos ahí a movilidad o transporte, que nos dicen, oye, tú quieres o eres donante de órganos,
Es la libre voluntad que uno dice sí o no, o sea, y se respeta. Pero cuando decimos que sí, no nos está poniendo ningún peligro ni riesgo de que, ¿sabes qué? Es uno de los mitos que existen. Sí. Te van a dejar morir para extraerse los órganos. La verdad es que no procede porque legalmente se requiere la firma del disponente secundario, que es el familiar directo, y 2 testigos. O sea, en ese momento, cuando se entrevista, ¿qué sucede cuando ponemos en nuestra licencia que sí? Es un valor moral. O sea, estoy expresando moralmente que yo estoy a favor de donación. Un deseo. Es un deseo, exacto. Así finalmente, igual. como para que la familia esté enterada también, Sí, ¿no? y ha servido, o sea, yo en mi práctica personal, profesional, me ha servido porque a veces la familia, cuando los entrevisto, es que nunca platicamos del tema, no lo sé, pero ven en su licencia, ¿sabes qué? Él lo pensó y él lo decidió que sí. Entonces, doctor, vamos a decir que sí. Eso es la importancia, pues, si estamos decididos a ser donantes, que nuestra licencia o nuestra tarjeta de donante, que también la pueden tener desde internet, se puede bajar, la buscan así como tal, tarjeta de donador, y uno lo puede tener, es un valor moral. Lo legal sucede ya, oficial, llamémoslo así, cuando la familia firma. ¿Cómo es ese proceso entonces, doctor? Sí, ese proceso, te lo platico a grandes rasgos, es un proceso de 8 pasos. Sí, el primero dice la detección, después la confirmación de la muerte encefálica, la validación, si es un caso médico legal o no, donde interviene fiscalía, y de ahí entonces es la entrevista con la familia. Sucede que a la familia, los médicos tratantes o el servicio tratante, es el servicio cual esté, urgencias, pediatría, terapias intensivas, etcétera, le informan al familiar directo, lamentablemente, el deceso. Sí, ya sea por muerte encefálica o parada cardiorrespiratoria. De este momento, ahí a mí me dan la autoridad para poder hablar con la familia sobre este tema. Obviamente no es de que lo siento mucho por el fallecimiento familiar, ¿quieres donar? No, hacemos un acompañamiento, les damos una asesoría, los vamos ahora sí que dirigiendo de una u otra forma para llegar al momento en el cual podamos tocar este tema que es pues muy difícil. Acaban de decir que su familiar, papá, mamá, hermano, hijos, abuelos, etcétera, acaban de morir, y entonces es un tema que se debe tocar con mucha sensibilidad. Y sin embargo, puede mantener la vida. Sí. Eso es lo contradictorio y, por supuesto, lo esperanzador para un familiar que pudiera sufrir una situación de este tipo. Sí, definitivamente es cuando la familia está consciente de que, bueno, lamentablemente la pérdida de este familiar puede trascender a través de la donación. Ellos tienen ese pensamiento y en su corazón el recuerdo de decir, mi familiar, mi mamá, papá, hermano, hijo, abuelo, va a seguir viviendo a través de otra persona. Doctor, este proceso, ¿qué tan largo puede ser? Porque también sabemos que hay minutos que son claves para poder hacer como tal la donación y que la otra persona pueda ser trasplantada. Sí, es un proceso complejo, tengo que mencionarlo, y es un proceso multidisciplinario porque intervienen muchas personas ahí. Tiene que ver también, una vez que se ha diagnosticado o decretado la muerte encefálica, yo siempre les pongo esta analogía, es como una vela que tenemos, que la prendemos, tiene su tiempo, porque el corazón sigue latiendo, sigue bombeando, pero está conectado a un ventilador, están sometidos obviamente a medicamentos que se llaman aminas para provocar que ese corazón siga latiendo, porque importante, si el corazón se detiene, si deja de bombear e irrigar sangre a los demás órganos, como lo que vienen siendo pulmones, riñones, hígado, páncreas, etcétera, ya no se pueden procurar esos órganos sólidos, sí las córneas, pero es importante saber que estamos a contrarreloj y que pueden durar inclusive 8, 12 o 24 horas estos procesos, ¿no? Pues qué importante, digo, finalmente son segundos, minutos muy valiosos y que, bueno, pues estos son de las decisiones que se tienen que tomar sin pensar que algún día me va a suceder una situación, es decir, como un seguro de vida, que una de las situaciones es no lo compro porque yo no me quiero morir. Claro. Es algo totalmente inevitable, no sabemos el cómo, finalmente es así, tomarlo con una seriedad y madurez como tal, ¿no? De acuerdo, sí, es una decisión libre, total y absoluta de toda persona, todo individuo, todo ciudadano, tiene su derecho, obviamente, de mencionarlo. La muerte, pues nadie sabe en qué momento va a llegar, es mejor platicarlo, es mejor decidirlo en vida, sí, y que sepa nuestra familia que es el deseo. No meterlos en complicaciones a la hora de que el impacto es demasiado por la noticia que acaban de recibir del fallecimiento, y además agregarle a esto una toma de decisión que seguramente no va a ser tan sencillo poderlo hacer.
No, definitivamente nunca es sencillo hablar, es un tema tabú todavía, hablar sobre la muerte, sobre el fallecimiento, no es que uno tenga pensamientos suicidas, no, Claro. pero es simplemente preparar, es como cuando uno va ante un notario y ¿sabes qué? Quiero dejar mi testamento, Por uno supuesto. está previniendo ahí que todo quede en orden y si es mi deseo que yo pueda salvar vidas, inclusive es importante mencionarlo, una persona sin criterio de exclusión, con todo sano prácticamente, puede salvar la vida de 7, 8 personas. 7, 8 Wow. Y con los tejidos puede ayudar a más de 70, 80 personas a mejorar la calidad de vida. Una sola Doctor, persona. ¿cómo está la lista de espera? ¿Cuántas personas hay ahorita actualmente en el estado? En el estado tenemos, existe por datos del CETRAJAL, el área de registro, más de 6,000 personas en espera. Espera. Sí, a nivel nacional son más de 20,000. Pero eso no significa los enfermos. O sea, en cada hospital hay pacientes que están yendo día con día. Por ejemplo, en el hospital tenemos más de 400 pacientes en protocolo solamente, que no están registrados. O sea, que están todavía Ok. antes de estar en En espera. la lista de Caray. espera. Sí, y eso va aumentando. ¿Cuál es el órgano más demandado? El riñón. El riñón. El riñón es el órgano Sí, sólido sí. más demandado, es el que más se trasplanta también pues de vivo, pero es el que más se requiere, ¿sí? En ese aspecto. De él le sigue la córnea, que es un tejido, pero Claro. nos hace falta mucho más. ¿Los adultos mayores pueden donar órganos? Sí, sí pueden donar órganos. Cada caso, ya lo había mencionado, Sí. se individualiza. Aquí el donante en Jalisco es una persona mayor de 82 años. Donó Oh. ambos riñones, o sea que 2 personas siguen viviendo por el gesto de esa persona haber dicho sí a la donación y obviamente a la familia, que a pesar de su dolor, mencionaron sí y siguen viviendo 2 personas más. Pues qué maravilla la donación de órganos. Habrá que concientizar y por supuesto poner en práctica todo esto y ayudar a más personas, ¿no? Doctor Eduardo Tapia Alcalá, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Canal 13 con las puertas abiertas para usted. Y efectivamente hay que procurar este tipo de donaciones. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente día a todos. Gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos con más información.